Hola, bienvenido a este video. Soy el ingeniero Juan Villegas Cubas y vamos a ver en este video el capítulo 2 de Introducción a redes, que específicamente es la configuración básica de switches y dispositivos finales. Vamos a ver 7 aspectos. El objetivo del módulo es configurar de forma la parte básica de los switches y de los dispositivos finales. Vamos a ver 7 subtemas. Primero es conocer el acceso al sistema operativo de red. Recordemos que el iOS es el sistema operativo de los equipos Cisco. Vamos a navegar por este sistema operativo. Vamos a ver y entender la estructura de los comandos del iOS. Vamos a realizar algunas configuraciones básicas utilizando la CLI y vamos a grabar esas configuraciones. También vamos a configurar las direcciones IP y finalmente vamos a verificar la conectividad entre dos dispositivos finales. Recordemos que como estamos iniciando en este tema del curso, pues todo esto que vamos a hacer es sumamente básico. Bien, ¿cómo accedemos? Los sistemas operativos se administran de dos formas básicamente, del GUI y del CLI. El GUI es la interfaz de línea gráfica, más o menos como esta imagen, que es muy conocida por nosotros, un sistema operativo totalmente gráfico. Y el CLI es el comando de línea, la interfaz de línea de comandos, que más o menos es como este de aquí, que también es conocida por nosotros, más ligado al tema de Linux, ¿no? Y en este caso también de los sistemas operativos Cisco. Cabe resaltar que los sistemas operativos Cisco tienen estas dos formas de acceso, tanto por CLI y por GUI. Sin embargo, por temas del curso y de la certificación CCNA, los accesos al iOS van a realizarse por CLI. Es por eso que de ahora en adelante vamos a hablar casi siempre del CLI. Muy bien, ¿cuáles son los métodos de acceso al CLI o al sistema operativo? No, los métodos de acceso básicamente tenemos dos, que es por consola, utilizando este tipo de cable o el cable de consola, donde esto se conecta al puerto de consola del switch o del router y esto se conecta al puerto COM de la computadora, ¿no? Sin embargo, las computadoras, si es que no trae el puerto COM, esto se hace una adaptación para el puerto USB. ¿Sí? Pero necesitamos este cable para hacer la configuración por consola. ¿Y cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos normalmente para hacer las configuraciones iniciales. ¿Por qué? Porque los dispositivos no tienen IP, no tienen usuario clave, entonces necesitamos acceder por consola directamente desde una computadora utilizando este cable y hacer las configuraciones. Muy bien, una vez que ya tenemos las configuraciones iniciales, es decir, la IP, el usuario y la clave, ya podemos acceder de dos formas, a través de SSH y a través de Telnet. Pero estas dos formas ya son conexiones remotas, ¿sí? Es decir, accedemos al CLI de forma remota. Quiere decir que ya no accedemos a través de un cable de consola, sino ya ahora a través de la red. ¿Sí? Y accedemos al CLI. Pero para acceder a estos dos modos, el dispositivo ya tiene que tener IPs. ¿Sí? Además que debemos, en cualquiera de las formas de acceso, debemos utilizar un software de configure terminal o de terminal. Sin embargo, la diferencia entre SSH y Telnet es justamente la seguridad. Con Telnet accedemos de una forma insegura. En realidad, los usuarios, las claves y los comandos pues viajan en texto plano. ¿Sí?
este caso, Telnet ya no es recomendada utilizar para el acceso remoto, ¿sí? Porque la autenticación del usuario, las contraseñas y los comandos pasan por la red sin encriptar. Quiere decir que si alguien intercepta este tráfico, pues fácilmente puede visualizarse las contraseñas, los comandos que se están ejecutando. Por otro lado, tenemos el SSH, que establece una conexión segura y para eso realiza el cifrado de los mensajes y la autenticación del usuario. De tal forma que desde el usuario que se conecta hasta este dispositivo, todo el tráfico pasa encriptado, por lo tanto, ya es una conexión segura y es la que se recomienda utilizar. Ahora, les decía que necesitamos para la conexión, ya sea por consola o ya sea por Telnet o SSH, necesitamos un programa que es denominado emulación terminal. Puede ser el PuTTY, puede ser el TeraTerm, puede ser el Security CRT, etc. Hay varios programas para que nos permiten configurar los dispositivos. Bien, el segundo punto, vamos a navegar por el sistema operativo. Aquí en este video vamos a repasar solamente el tema teórico, les voy a explicar brevemente cada una de las opciones y en el video posterior vamos ya a interactuar con el sistema operativo utilizando el Cisco Packet Tracer. Bien, los sistemas operativos Cisco, es decir, el iOS de forma específica, tiene varios modos. El modo usuario, el modo privilegiado, el modo de configuración global y modos específicos como el modo de línea de configuración, el modo de interfaz de configuración. Es muy similar a un sistema operativo Windows, por ejemplo, donde tenemos el modo invitado o el que no nos pide clave y que nos permite solamente hacer las configuraciones básicas. En este caso, en los sistemas operativos Cisco, en los iOS, se denomina el modo usuario, modo ex usuario. Pero tenemos otro modo que es el modo privilegiado. La diferencia es que observen aquí tiene un símbolo mayor y aquí el niche. Para acceder al modo usuario y modo privilegiado simplemente se escribe el comando enable. Ya vamos a ver más adelante que normalmente para acceder del modo usuario al modo privilegiado tenemos que asignarle una contraseña. Ahora, una vez que ya tengo el modo privilegiado, pues ya puedo configurar parámetros como IPs, nombre, protocolos, etc. Es muy similar al panel de control. Para eso entonces necesito acceder al modo de configuración global. Para eso escribo el comando configure terminal, que aquí está. Configure terminal. Luego que estoy ya en el panel de control, de forma específica, entro a la parte que yo quiero configurar, por ejemplo, a una interfaz, ¿sí? O por ejemplo, a una línea de comando, a una línea de consola, a una línea de tele, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes modos del sistema operativo. Muy bien, ahora, para regresar o para salir de un modo, yo puedo utilizar varios comandos. Si estoy en un submodo y para salir de este submodo, su configuración o configuración específica, por ejemplo aquí estoy en una interfaz y quiero salir, pues puedo utilizar el comando end, el comando exit o el comando control Z. Sin embargo, sí hay diferencias. El exit es para salir de un modo a un modo anterior. Por ejemplo, si estoy en modo de configuración global, salgo al modo privilegiado. Si estoy en el modo de configuración de línea y escribo exit, salgo a un modo anterior, al modo de configuración global. Sin embargo, el end y el control Z, ¿sí?, lo que hace es que de cualquier modo termino
en el modo privilegiado. ¿Sí? Entonces es muy diferente el exit con el end. El end es de cualquier modo, voy al modo de configuración, al modo privilegiado. Mientras que el exit simplemente regreso a un modo anterior. El control Z hace lo mismo que el end. Además, si yo quiero cambiar de un modo a otro, simplemente lo escribo. Y ya cambio, por ejemplo, aquí del modo de línea a modo, aquí como vemos, ¿no? Del modo de línea al modo de interfaz. Bien, la estructura de los comandos. Esto es muy importante, conocer la estructura de los comandos. Miren que aquí tengo un comando, por ejemplo, soy protocol, aquí tengo otro comando show o ping 192.168.10.5. Miren que aquí está el comando, como dice aquí, bueno, primero está el prompt con el símbolo mayor o Michi, ¿no? Luego se escribe el comando, aquí está el comando show o el comando ping, luego un espacio y luego tengo dos opciones. Escribir las palabras clave o escribir los argumentos. La diferencia es que la palabra clave ya es un parámetro específico definido por el sistema operativo. Por ejemplo, IP protocols. O sea, ya es una palabra clave que ya el sistema operativo lo entiende rápidamente y está predefinido ahí. Mientras que los parámetros es un valor, una variable, que lo definimos nosotros los usuarios. Por ejemplo, el 192.168.10.5. Entonces, los comandos después del espacio pueden recibir palabras claves o pueden recibir parámetros de acuerdo al comando. Es muy importante que entendamos esto, la diferencia entre palabra clave y argumento. Por ejemplo, aquí, si vemos el comando show espacio running config ya es un parámetro predefinido por el sistema operativo. Quiere decir que esto de aquí es una palabra clave. ¿Sí? Y mientras que si hago un tracer o un ping y después le asigno una IP, pues esa IP no está predefinido por el sistema operativo, pero sí lo interpreta. ¿Y quién lo define? Lo define el usuario, por lo tanto sería un argumento. Muy bien. Luego, con respecto a la sintaxis. La sintaxis del comando proporciona el patrón o el formato que se debe usar al ingresar un comando. Por ejemplo, tenemos el comando ping y luego del comando ping, como está aquí, debemos escribir una IP. Entonces, esta IP es definida por el usuario. Por ejemplo, ping 192.168.10.10.10.5. O el comando tracer router, luego la dirección IP. Por ejemplo, tracer router y la IP. La ayuda. Muchas veces vamos a necesitar obviamente la ayuda del sistema operativo. Entonces, para la ayuda tenemos dos formas. Una forma es que nosotros, los usuarios, le hagamos preguntas al sistema operativo y el sistema operativo nos responde. Por ejemplo, ¿qué comandos están disponibles en cada modo? Simplemente ingreso al modo y escribo el símbolo de pregunta. O, ¿qué comandos o qué caracteres o qué grupos de caracteres o qué argumentos necesito? Por ejemplo, escribo ping y luego espacio símbolo de pregunta y el sistema operativo me ayuda y me indica explicando qué opciones tengo para el comando ping. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la ayuda cuando tenemos un comando que no se haya ingresado de forma válida. Por ejemplo, este comando, interfaz fast ethernet 01. Miren que aquí nos está mostrando que aquí no hemos escrito bien los parámetros o las palabras claves y nos está indicando dónde está el error. Esas son las dos formas de que el sistema operativo iOS nos ayuda. Los comandos no necesitamos escribirlo completamente. Por ejemplo, en lugar de configure terminal, normalmente yo escribo conft y así, bueno, la gran mayoría escribimos de esa forma. ¿Por qué? Porque porque no necesitamos escribir todo, sino que el sistema operativo solamente con escribirle algunas palabras que identifiquen de forma única a un comando ya se autocompleta.
Es más, ni necesito ver todo el comando, ¿cierto? Simplemente ejecuto conf t, enter y se acabó. Sin embargo, también hay letras que nos piden, o teclas que nos permiten mejorar, ¿no? Por ejemplo, la tecla tab, si yo escribo conf tab, se completa la entrada del comando, ¿no? O también puedo borrar un carácter ya sea a la parte izquierda, me puedo desplazar con las teclas hacia la izquierda o hacia la derecha, o con la tecla hacia arriba, yo puedo visualizar los comandos que han sido ingresados anteriormente. Es decir, si yo quiero ingresar un comando que escribí anteriormente, simplemente lo busco con la tecla hacia arriba. Hay otras teclas que son muy importantes también conocerlas. Por ejemplo, dice que cuando la salida de un comando produce más texto de lo que puede mostrar la ventana del terminal, el IOS mostrará la palabrita más. En este caso, por ejemplo, inclusive cuando iniciamos el acceso a un dispositivo, no nos muestra nada. Tenemos que presionar Enter para que nos muestre una línea, ¿sí? O la barra espaciadora o para que nos pueda mostrar toda una pantalla completa, o cualquier otra tecla para finalizar la cadena de visualización. Puedo también, en algunos casos, si quiero salir de alguna operación que estoy realizando, utilizo el comando Control C, ¿sí? O Control Z para regresar al modo exe privilegiado, o también la combinación de las teclas Control Shift 6 para hacer una búsqueda de DNS cuando me equivoco en el comando. Esto es importante y vamos a revisarlo en el video de configuración. Cuando yo me equivoco de escribir un comando y el dispositivo está que busca a que un servidor DNS le resuelva este comando errado, y va a demorar el sistema operativo. Para evitar o para interrumpir esa búsqueda, simplemente presiono tres teclas. La tecla Control, Shift y 6 a la vez y interrumpo ese proceso. Configuración básica de los dispositivos. Bueno, básicamente los dispositivos, lo más básico es configurar el nombre. Lo debemos hacer en modo de configure terminal o modo de configuración global, y utilizamos el comando hostname seguido del nombre. Es importante seguir algunas indicaciones, como por ejemplo iniciar con una letra, que el nombre no debe contener espacios, terminar con una letra o un número, usar letras, dígitos y guiones, y que no debe tener más de 64 caracteres de longitud. Si es que quiero volver al nombre original que tenía, simplemente le quito el nombre con el comando no hostname y obtengo la palabrita switch o router de acuerdo al equipo que viene de forma predeterminada. El tema de las claves es importante, y varios sistemas, por ejemplo, nos piden que le asignemos claves seguras, ¿no? Recordemos que hay varios mecanismos de probar con diferentes tipos de claves. Por ejemplo, si yo tengo una clave de 3 dígitos, es muy fácil averiguarlo utilizando diccionarios, ¿no? Entonces, nosotros debemos de utilizar claves que hagan que estos tipos de procesos sean un poco complicados. Entonces, algunas recomendaciones para coger las claves es utilizar 8 caracteres de longitud, utilizar combinaciones de letras, minúsculas, mayúsculas, números, caracteres especiales, etc. Y no utilizar palabras comunes que se adivina fácilmente, ¿no? Y además, bueno, esto es una, una nota aquí, ¿no? Donde en los laboratorios del curso vamos a utilizar la palabra clave o la clave Cisco o la clave class, que solamente son utilizadas en laboratorios para aprendizaje, pero obviamente que estas son muy débiles y muy fáciles de adivinar y no se deben utilizar para temas o entornos de producción. ¿Cómo se configuran los passwords? Recuerden que necesitamos asegurar que al menos se ingrese al dispositivo los que conocen la clave. Entonces, una forma de asegurar es para que accedan al modo exe o simplemente por consola, ¿no? Entonces, si es que quiero entrar por consola y me debe pedir clave, entonces, ¿cómo asigno esta clave?
con el comando line console 0, como se muestra aquí. ¿Sí? En modo de configuración global, escribo line console 0, luego la palabra clave y la clave, y luego la palabra login. Con esto ya asigné a que si alguien quiere acceder por consola a mi dispositivo, ya le va a pedir clave y esa clave va a ser Cisco. También le puedo asegurar cuando quiero entrar de modo usuario en modo privilegiado. En este caso debo ejecutar el comando enable secret o enable password. Sin embargo, se recomienda que sea enable secret porque la clave se va a guardar encriptada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí entonces vemos de que se está asignando que la clave sea class cuando yo quiero entrar de modo usuario a modo privilegiado, pero que además indica que esta clave ya está encriptada. ¿Sí? Pero es solamente esta clave, no la clave de consola. La clave de consola en ningún momento ha sido encriptada. Entonces, la siguiente forma de asegurar o darle seguridad para el acceso es creando una clave para la line BTY o, en otras palabras, para SSH y para Telnet. ¿No? Si es que quiero entrar entonces por SSH o por Telnet, yo debo crear la clave. En este caso, la clave es Cisco, utilizando el comando password Cisco y luego la palabra login. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando el line BTY de 0 a 15 porque la mayoría de equipos pues utiliza 16 líneas BTY y estas son enumeradas de 0 al 15, por eso son 16 líneas BTY. Bien, ahora las claves, como les decía, la de BTY y de consola no están encriptadas. La clave de modo privilegiado está encriptada por la palabrita enable secret, pero si yo escribí enable password, esta no está encriptada tampoco. Entonces, las claves deben ser encriptadas. Es más, si yo ejecuto el comando startconfig o runningconfig en el sistema operativo, en el iOS, pues todas las claves van a mostrarse en texto plano. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo dejo mi conexión Telnet o mi conexión consola por un momento y alguien quiere visualizar mis claves? Simplemente tendría que escribir show starterconfig o show roomingconfig y ya puede visualizar las claves. Sin embargo, entonces para evitar eso, en todo caso, para evitar que esto suceda, pues yo debo cifrar las contraseñas. ¿No? Entonces, ¿cómo cifro las contraseñas o cómo encripto las contraseñas? Con el comando service password encryption. Entonces, al ejecutar este comando, lo que yo estoy haciendo es encriptar las claves, todas las claves que no están encriptadas, como la clave de consola, la clave de BTY y la clave de enable secret si es que no está encriptada, ¿no? Entonces, este comando lo que hace es que evita que cualquiera vea las contraseñas en modo running config y starter config también. Entonces, si yo ejecuto el comando show running config, miren que ahora ya vamos a ver las contraseñas encriptadas. Y que sin ejecutar el comando service password encryption, esas contraseñas estaban sin encriptar. También es importante que cuando accedemos por Telnet o BTY, pues alertar a los usuarios que no deben acceder los que no tienen permiso, ¿no? Es simplemente una alerta o un mensaje y que se utiliza para advertir a que usuarios no autorizados no se conecten. Para eso se utiliza el comando bannermod, que está aquí, y se da el comando o se da el mensaje entre las letras MIT. ¿Cómo se graban las configuraciones? Para iniciar, recordemos que tenemos dos tipos de configuraciones, el starter config y el running config. El starter config es un archivo que tiene la configuración pero que ha sido guardada
almacenada en el switch o en el dispositivo y que está en la NVRAM, o también conocida como configuración inicial. Por otro lado, todos los cambios o lo que se está ejecutando está guardada en running config. Quiere decir que si yo cambio el nombre, pues este cambio se guarda en la running config. Y esta running config está guardada en la RAM. Quiere decir que si no guardo desde la running config hasta el start config y se apaga el dispositivo, pues no se pierde todos los cambios que yo haya realizado. Entonces, si yo realizo alguna configuración y deseo guardarla para que cada vez que inicie el dispositivo funcione con esa nueva configuración, entonces debo ejecutar el comando copy espacio running config espacio starter config. Lo que estoy haciendo es guardando la configuración que se está ejecutando en la configuración inicial y que la próxima vez que inicie el dispositivo va a cargar con las configuraciones guardadas. El contenido de la configuración operativa actual o del running config reemplaza al archivo de configuración de inicio o al starter config, ¿no? Entonces, eso es lo que debo realizar para guardar la configuración. Sin embargo, también cabe resaltar que hay un comando denominado WR que hace este mismo procedimiento, pero para el curso, pues el comando adecuado es copy espacio running config espacio starter config. Muy bien, ¿qué pasa si los cambios que yo estoy haciendo en la RAM o en el running config no tienen el efecto que yo esperaba? O sea, estaba haciendo cambios, pero esos efectos no se lograron realizar. Entonces, lo que yo debo hacer es reiniciar el dispositivo, ya sea el router o el switch, lo reinicio con el comando reload. Sin embargo, si hice cambios, pues estos últimos cambios se van a perder. Se van a perder. Y cabe resaltar de que cuando yo borre cuando yo reinicie al dispositivo, este equipo va a quedar fuera de línea por un momento, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ¿qué pasaría si yo quiero borrar la configuración inicial? Pues no basta con erase starter config, no basta, porque yo elimino el starter config, la que está guardada, pero no he borrado la que se está ejecutando. Entonces, si quisiera yo borrar todo lo que tiene el router, la configuración que tiene el router, pues debo ejecutar el comando erase starter config y luego debo reiniciar con el comando reload, de tal forma que borro el starter config y también borro el running config. El running config se borra solamente con reiniciar el dispositivo. Bueno, las configuraciones también se puede capturar en textos de archivo, ¿no? Utilizando esta secuencia de actividades. Estas 4 actividades para poder capturar el archivo de configuración. Configurando una IP. Bueno, para configurar una IP en IP versión 4 o en IP versión 6 debemos nosotros de ir a panel de control en una computadora, ¿no? Luego al centro de redes y recursos compartidos, luego vamos a cambiar la configuración del adaptador, buscamos la tarjeta de red, luego vamos en propiedades, luego buscamos el protocolo internet, ya sea versión 4 o versión 6, y luego nos muestra esta ventana, muy similar a esta ventana, y podemos configurar la IP de forma manual o de forma dinámica. Recordemos que para la de forma dinámica necesitamos tener un servidor DHCP o un equipo que me pueda asignar direcciones IPs. Para la configuración de dispositivos de red, pues tenemos que primero diferenciar pues las interfaces, ¿no? Las comunicaciones de red dependen de las interfaces de los dispositivos del usuario final. En el caso,
En el caso de los switches, pues las interfaces permiten conectarse a dispositivos a la capa 2 de la red y no a la capa 3, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de medios que tienen diferentes características y beneficios, ¿no? Algunos, por ejemplo, la distancia entre varios tipos de medios, el entorno donde se instalan estos medios, la cantidad de datos que van a pasar o van a remitirse y inclusive el costo, ¿no? O sea, todo esto son factores para elegir el tipo de medio que yo voy a utilizar. En el caso del switch, los switches no pueden tener direcciones IP en las interfaces. Me refiero a los switches de capa 2, ¿no? Entonces, estos dispositivos tienen que ser asignados las IPs son administrados a través de las SBIs, ¿no? O la SBI es la interfaz virtual del switch. Esta SBI no está asociada a ninguna interfaz física, sino que está asociada a una interfaz virtual y que de forma predeterminada se asocia a la VLAN 1. Entonces se configura la IP ingresando a la interfaz VLAN 1, asigno con el comando IP address, le asigno la IP y la máscara y finalmente escribo el comando no shutdown para activar esta interfaz. Una vez que hago esto, entonces el switch ya puede administrarse remotamente. Para verificar la conectividad, pues es muy simple, ¿verdad? Simplemente utilizo el comando ping, la dirección IP destino, y en el caso de los switches puedo utilizar el comando show IP interface brief para verificar el estado de las interfaces del switch, incluido las interfaces y direcciones IP configuradas. Bien, este es el repaso teórico de, de esta capítulo 2, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos el video. Estamos continuando con lo siguiente.